Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Identificamos áreas naturales protegidas en nuestra región La Libertad. Áreas naturales protegidas. Lo que debes conocer de estos territorios. En el Perú existen 76 diferentes áreas naturales protegidas, cuya conservación corresponde al Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. A cada una de ellas se asigna una categoría que determina su condición legal y los usos que tendrá. Según el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, las áreas naturales protegidas se clasifican de la siguiente manera: parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas paisajísticas, refugios de vida, reservas nacionales, reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza. 17% de nuestro territorio son áreas naturales protegidas. 75% de las áreas naturales protegidas son de administración nacional, 27 son áreas de conservación regional, 145 son áreas de conservación privada y más de 23 millones de áreas conservadas en áreas naturales protegidas. Millones de hectáreas, ¿no? Una gran cantidad de nuestro territorio, pero podría ser un poco más. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿por qué debemos proteger los ecosistemas? ¿Qué entiendes por área natural protegida? ¿Qué áreas naturales protegidas existen en la región La Libertad y qué es lo que protege cada una de ellas? Respondemos mentalmente las preguntas y continuamos. Propósito. Explica las áreas naturales protegidas en nuestra región La Libertad. Producto. Elabora un texto expositivo sobre la importancia de las áreas protegidas por el Estado, en especial las que se encuentran en la región La Libertad. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterio de evaluación. Elabora un texto expositivo en donde indiques los criterios para elegir un área natural protegida, su importancia, qué característica principal tiene cada una de ellas y cuáles se ubican en la región La Libertad. Comenzamos con el desarrollo. Áreas naturales protegidas. Para proteger sus riquezas naturales y culturales, que constituyen parte de un patrimonio nacional, los países han acordado declarar como áreas protegidas a determinadas zonas de su territorio. Las áreas naturales protegidas actualmente son reconocidas a nivel mundial como elementos imprescindibles de cualquier estrategia de conservación y desarrollo sostenible. Por eso, su número se ha incrementado en los últimos años, en el que el mundo, aunque aún no se logra que todos los países tengan la cantidad suficiente en su territorio. En este mapa observamos que la mayor cantidad de áreas naturales protegidas, se encuentran con color verde, más del 50% de ese territorio. Y la menor cantidad, por ejemplo, es lo que está con color rojo. Y ahí ubicamos a nuestro país, por ejemplo, tenemos un color verde claro, donde hay zonas del 30 al 50% son áreas naturales protegidas, como también hay zonas, ¿no es cierto?, que llegan casi a un 5 a 10%. Criterios para elegir un área natural protegida. Primer criterio: la presencia de plantas o animales únicos de ese lugar o en peligro de extinción. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos se protegen ecosistemas como el bosque, que es el hábitat del lobo gris, el lince, el bisonte, el oso negro, el ciervo, entre otros animales. Segundo criterio: la belleza del paisaje o la necesidad de preservar ciclos naturales como el ciclo del agua. Por ejemplo, en el bosque de neblina del Parque Nacional Henry Pittier en Venezuela es protegido porque capta y retiene el agua que luego se precipita al suelo. Tercer criterio: el interés histórico o cultural. Por ejemplo, el santuario histórico de Machu Picchu en el Perú es testimonio de la época incaica.
Importancia de las áreas naturales protegidas. Estas áreas posibilitan preservar la diversidad biológica, ecosistemas, especies y genes, y también cultural de un país para beneficio de las actuales y las futuras generaciones. También permiten conservar hábitats, así como especies raras y amenazadas, paisajes valiosos y formaciones geológicas notables. También brindan oportunidades para la educación, la investigación científica, la recreación y el turismo. Áreas naturales protegidas en el Perú. ¿No? En el siguiente mapa del Perú tenemos lo que está pintado de diferentes colores. Son diferentes áreas naturales protegidas según lógicamente cómo se catalogan. ¿Pero qué son las áreas naturales protegidas? Son espacios continentales y o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y además valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Según el artículo 68 de nuestra Constitución Política del Perú, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Estas áreas naturales se pueden dividir en dos grandes grupos. Tenemos las áreas naturales de uso indirecto, que son aquellas en las que se prohíbe la extracción de recursos naturales y algún tipo de modificación del ambiente natural. Solo se permite la utilización de los recursos para fines de investigación, educación y turismo. ¿No? O sea, no se va a hacer cambios en el medio ambiente, no va a haber destrucción del medio ambiente en esos lugares. Dentro de ellas tenemos los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. También existen las áreas naturales de uso directo. Acá ya se permite actividades no humanas. Son aquellas en las que se puede hacer uso, aunque regulado, de los recursos. Este uso puede abarcar la recolección de plantas por los pueblos indígenas, la caza deportiva e incluso la agricultura. Entre las áreas naturales de uso directo se encuentran las reservas nacionales, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza. Entonces, definamos cada uno de ellos. Comenzamos con los parques nacionales. Constituyen muestras representativas de las grandes unidades ecológicas del país. ¿No? Me están diciendo que va a proteger ecosistemas. En ellos se protege la integridad ecológica de uno o más ecosistemas que existan en ese parque nacional. También se protege las asociaciones de flora y fauna silvestres, los cambios de especies y comunidades en un periodo, así como las características paisajísticas y culturales. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Huascarán en la región Ancash, ¿no? Y tenemos otros más, como puedes observar acá, ¿no? Parque Nacional de Cutervo, otros de Tingo María, del Manu, Huascarán, Cerros de Motape, del Río Viseyo, Yanachaga, Chemillén, Baguaja Sunene, la Cordillera Azul, el Otichi, el Alto Purus, el Ichicac Muja, Cordillera Cóndor, el Huepi Chequime, Sierra del Divisor y Yaguas. Ya en nuestra región La Libertad no tenemos ningún parque nacional. Santuarios nacionales. Son áreas donde se protege el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, ¿no? Entonces ya se está protegiendo solamente seres vivos principalmente, ¿no? Así como sus formaciones naturales de interés científico y paisajístico y también de importancia nacional, ¿no? Depende qué es lo que se desee proteger. Por ejemplo, tenemos los manglares de Tumbes, ya me está indicando, ¿no es cierto?, qué es lo que se está protegiendo en preferencia, ¿no? Ese tipo de ecosistema formado por ese tipo de árboles que están cerca al mar en Tumbes, ¿no? En el río Tumbes, donde llega al mar. Bueno, tenemos varios santuarios nacionales en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el Santuario Nacional de Guayay, el de Calipuy, por ejemplo, que se encuentra en nuestra región, lagunas de Mejía, de Ampay, los manglares de Tumpe que hemos mencionado, Megantoni, Pampa Hermosa, Tabaconas, Nambaye y Cordillera de Colán. Santuarios históricos tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra historia.
Son áreas que, además de proteger espacios con valores naturales relevantes, constituyen el entorno de muestra del patrimonio monumental y arqueológico del país, o donde se desarrollaron hechos sobresalientes de nuestra historia nacional. Por ejemplo, tenemos el santuario histórico de Machu Picchu en el Cusco, ¿no? Para proteger esas ruinas y también la fauna y flora que se puede encontrar cerca a ese lugar. En el Perú tenemos entonces los santuarios de Chacamarca, de la Pampa de Ayacucho, donde se libró la batalla de Ayacucho, de Machu Picchu y el bosque de Pomac, que es un santuario nacional, no es un bosque de protección, que es otra catalogación dentro de las áreas naturales protegidas. Hay que tener mucho cuidado ahí. Reservas nacionales. Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible, incluso comercial, o sea, ya hay actividades humanas acá, de los recursos de flora y fauna silvestre bajo planes de manejo, ¿no? O sea, no es que sea indiscriminado, salvo las actividades de aprovechamiento forestal comercial con fines madereros, o sea, está prohibido la extracción de madera. Por ejemplo, tenemos una reserva nacional que se encuentra en el mar en Ica, ¿no? Que se llama la Reserva Nacional de Paracas. ¿Ya? También tenemos otras en el Perú, ¿no? Por ejemplo, Pampa de Galeras Bárbaras de Chile, de Junín, de Paracas, de La Chay, de Titicaca, de Salinas y Aguada Blanca, de Calipuy, que también se encuentra en nuestra región La Libertad, el Pacaya Samiria, Tambopata, Alpaguayo Millana, Tumbes, Maxes, sistemas de islas, islotes y puntas guaneras a nivel de todo el territorio de la costa peruana, o en el mar peruano prácticamente, el Pucacuro, San Fernando, Noryauyos, Cochas, subcuenca del Cotahuasi. Refugios de vida silvestre, también llamados reservas de vida silvestre. Son áreas que requieren intervención activa para garantizar el mantenimiento y recuperación de hábitats y poblaciones de determinadas especies, ¿no? La intención es proteger determinadas poblaciones y sus hábitats que no sean destruidos. Se excluye aquí el aprovechamiento de recursos naturales que puedan provocar alteraciones significativas, ¿no? Entonces sí se puede tener algunas actividades humanas, pero que no destruyan los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos los pantanos de Villa en Lima. Otras reservas de vida silvestre son la de Laquipampa, los pantanos de Villa que hemos mencionado, y los bosques nublados de Udima. Reservas paisajísticas, ¿no? Hace referencia principalmente al paisaje. Son áreas donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra una armoniosa relación entre el ser humano y la naturaleza, y albergan importantes valores naturales, estéticos y también culturales. Por ejemplo, tenemos la subcuenca del Cotahuasi en Arequipa, ¿no? Entonces, aparte de esta reserva paisajística, también tenemos Noryauyos, Cochas, que es otra reserva paisajística. Reservas comunales, ¿no? Acá hace referencia a las comunidades nativas, ya. Son áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestres en beneficio de las poblaciones rurales vecinas, ¿no? O sea, comunidades humanas se refiere. El uso y comercialización de recursos se hace en el marco de planes de manejo, ¿no? Todo está controlado, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios, va a decir las comunidades indígenas. Por ejemplo, tenemos Yanecha en Pasco, ¿no? También hay otras reservas como el Sira, Amaracaere Eri, Ashaninka, Machihuenga, Purus, Tuntanain, Chayunain, Airopay y Huaymiquequi. Bosques de protección, ¿no? Hace referencia a que se van a proteger determinados bosques por su importancia para determinado lugar o región. A ver, los bosques de protección son áreas establecidas para garantizar la protección de las cuencas altas, ¿no? Entonces son bosques ribereños, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua contra la erosión y en favor de las tierras frágiles que así lo requieren. Se permite el uso de recursos y el desarrollo de actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal, o sea, los árboles y las plantas. Por ejemplo, tenemos el Alto Mayo en San Martín. Otros
Otros bosques de protección son el aledaño a la bocatona del Canal Nuevo Imperial, el de Puquio Santa Rosa, que se encuentra acá en la región La Libertad, el de Puy Puy, el de San Matías San Carlos, el de Pagaibamba y también el de Alto Mayo. Cotos de caza. Bueno, acá su nombre me está diciendo que se está permitiendo la caza de algún animal, ¿no? Son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva. ¿Ya? Entonces, esto está regulado. Por ejemplo, tenemos el coto de caza del Angolo en Piura y también el de Sunchubamba en Cajamarca y parte de La Libertad también implica. Áreas naturales protegidas en La Libertad. Bueno, en La Libertad las áreas naturales más representativas son la zona reservada denominada el Algarrobal El Moro, que se encuentra en Chepén. Tenemos el Santuario Nacional de Calipuy, ¿sí?, en Santiago de Chuco. La Reserva Nacional de Calipuy, que se encuentra entre lo que es Virú y también Santiago de Chuco. Y el Bosque de Protección del Puquio de Santa Rosa, que se encuentra en Virú, más específicamente en Chao. ¿Ya? Eso no significa que pueda haber también algunos tipos de zonas donde sean administradas por instituciones como particulares, donde también se protejan, ¿no es cierto?, algunas especies de flora y fauna, ¿no? Por ejemplo, el Cerro Campana, el bosque del Cañoncillo, ¿no?, entre las principales. Ya, pero estos de acá son netamente del Estado. Entonces, zona reservada Algarrobar El Moro. Esta zona reservada se estableció el 13 de enero del año 95 por Decreto Supremo número 02-95 AG. Se encuentra ubicada en el departamento de La Libertad, provincia y distrito de Chepén. Tiene una extensión aproximada de 320 hectáreas. Esta zona protege y conserva una muestra representativa de algarrobos, de ahí que se llame Algarrobar El Moro, que tienen una edad promedio de 100 años. En este bosque también existe una fauna típica de la región. En la parte baja de la cuenca del río Jequetepeque se ha encontrado el centro ceremonial moche más importante de esta zona. Los principales objetivos de la zona reservada Algarrobar El Moro son los siguientes: proteger los bosques naturales y de algarrobos, y también la diversidad de especies silvestres que se encuentran en dichos bosques, así como investigar y conservar los restos arqueológicos de las culturas Chimú y Moche, que allí se van a encontrar. Santuario Nacional Calipuy. Tiene una extensión de aproximadamente 4.500 hectáreas. Está situado en la provincia de Santiago de Chuco. Acá lo que se protege principalmente es uno de los rodales más grandes de puya o cáhuat llamada Puya Raimondi, que es esta plantita que ustedes observan. Una especie de flora silvestre que tiene una inflorescencia más grande del mundo y que constituye un valioso recurso biológico, perteneciente a la familia de las bromeliáceas. Crece solo en laderas expuestas al sol y en suelos de buen drenaje. A pesar que vive más de 100 años, florece una sola vez, en un proceso que dura aproximadamente 9 meses, para luego morir paulatinamente. En este lapso se puede ver decenas de picaflores y otras aves revoloteando a su alrededor de esta plantita llamada Puya Raimondi. Las demás plantas que habitan en este santuario son de porte pequeño o medio, semileñoso, como decir arbustos, y herbáceas, y se distribuyen sobre terrenos de tipo pedregoso, donde hay muchas piedras, o rocosos, ¿no? Rocas más grandes o piedras más grandes. La flora, principalmente semilleñosa, como hemos mencionado, es más abundante sobre las laderas de los cerros. Entre las especies de fauna silvestre destacan mamíferos como el zorro andino, el venado de cola blanca y la vizcacha. Entre las aves podemos mencionar aves de la familia Tinamidae, por ejemplo, ahí está la perdiz serrana, de la familia Falconidae, el halcón perdiguero. También tenemos la chinalinda o el guaraguau, y también de la familia Citacidae, el perico andino, por ejemplo. Reserva Nacional de Calipuy. Tiene una extensión de 64.000 hectáreas, ¿no? Mucho más grande. La reserva alberga una población de guanacos de más de 600 individuos. Está situada entre Santiago de Chuco y Virú.
Otras especies de fauna protegida que habitan en esta reserva son el puma, el zorro costeño, la vizcacha, el oso de anteojos, el cóndor, el gallinazo de cabeza roja, el gallinazo de cabeza negra, el loro de frente roja, la perdiz, el lique-lique y la tortola cordillerana. El hábitat por naturaleza del guanaco es el hábitat por naturaleza del guanaco, la vizcacha, el zorrino y el zorro andino, ¿no? Básicamente en lo que sería como ecorregión la sierra esteparia. Hay una tierra desértica de cactus y también de tolares, ¿no? Que son unas plantas pequeñas. También se puede encontrar reptiles como el jergón, ¿no? Que es un tipo de lagarto, y el casalillo, ¿no? Que en este caso no es otra cosa que el coralillo. A ver, el jergón, perdón, es un ofidio, ¿ya? Es un tipo de serpiente y es venenosa, ¿ya? Y el casalillo, también llamado coralillo, ¿no? También nosotros sabemos que es un tipo de reptil ofidio, ¿no? También muy venenoso. La flora está conformada por especies también semileñosas y herbáceas de porte pequeño a mediano, que se distribuyen sobre los terrenos rocosos, siendo más abundantes sobre la ladera de los cerros. En estos ambientes también se presentan numerosas cactáceas y suculentas, ¿no? Dentro de las cactáceas, por ejemplo, ahí están los cactus, lógicamente. Y en las suculentas son unas plantas pequeñas, ¿no? Así como una rosa, pero de colores blancos, que son unas hojas especiales. No sé si conocen ustedes una plantita que se llama la rosa blanca. Ya no es como una rosa realmente, ¿no? Sino que es una plantita pequeña que sus hojas asemejan, ¿no es cierto?, una forma de una rosa. Esas son las suculentas. Uno de los principales atractivos turísticos de Calipuy son los restos arqueológicos, que se encuentran en diferentes localidades de esta reserva. Los principales objetivos de la Reserva Nacional de Calipuy son conservar las poblaciones de guanaco, así como la flora y fauna silvestre que le acompaña, promover la investigación científica de los recursos naturales de la región y estimular y controlar el desarrollo turístico, fomentando el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Bosque de protección Puquio Santa Rosa. Bueno, este bosque de protección Puquio Santa Rosa se estableció el 12 de septiembre del año 1982. Se encuentra ubicado a 500 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Chao, ¿no? Que es parte de la provincia de Virú en nuestro departamento de La Libertad, o la región La Libertad. La vegetación arbórea y arbustiva, árboles y arbustos, son ribereñas de los ríos Chao y también del río Huamanzaña, existente en el sector denominado Puquio Santa Rosa. Facilita el almacenamiento de agua proveniente del subsuelo por afloramiento, o sea que nace del suelo esa agua, garantizando de esta manera su uso adecuado, abastecimiento para uso agrícola de áreas aledañas. Tiene una superficie de aproximadamente 72 hectáreas y una temperatura de 24 grados Celsius, o sea, es una temperatura muy agradable, ¿no? Miren, y es una fuente de agua y tiene que protegerse para evitar, ¿no es cierto?, que esto de acá desaparezca y vaya afectando las cuencas que están más abajo de ese nacimiento de agua. La finalidad de este bosque de protección es contribuir a la conservación justamente del recurso hídrico del agua, garantizando el normal abastecimiento de agua para el uso agrícola en la parte baja del valle, lo que les había comentado. Este bosque de protección tiene como objetivos garantizar el abastecimiento de agua proveniente del Puquio Santa Rosa para el consumo agrícola y también humano, conservar los suelos, proteger la infraestructura vial, los centros poblados y las tierras agrícolas, y preservar también el bosque como factor regulador del ciclo hidrológico del agua, ¿no? El ciclo del agua, en otras palabras. Y también el clima de la zona para evitar justamente la sedimentación de los ríos, ¿no? Y esto después traiga problemas de la distribución del agua en las partes más bajas. Actividad. Elaboramos nuestro texto expositivo sobre las áreas naturales protegidas. Entonces hacemos un texto expositivo y vamos a indicar los criterios para elegir un área natural protegida, qué importancia tienen estas áreas naturales protegidas, sus características principales de cada una de ellas y cuáles se ubican lógicamente en nuestra región La Libertad, con sus características propias, pues. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy?
¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.